¿Sabías que detrás del icónico Chespirito hay secretos que pocos conocen? Prepárate para descubrir 40 curiosidades que cambiarán todo lo que creías saber sobre este genio de la comedia. Imagina crecer en un México de los años 30, donde un niño llamado Roberto Gómez Bolaños ya mostraba señales de ser alguien especial. Pero la vida no fue fácil para él. Su padre, un talentoso dibujante y pintor que trabajaba para importantes periódicos, falleció cuando Roberto tenía apenas 6 años. ¿Cómo afectó esto a un pequeño con una vena artística heredada de su padre? Esa ausencia fue una sombra que curiosamente se transformó en luz para la carrera que Roberto construiría más adelante. Roberto comenzó su amor por la comedia imitando a un gigante, Charles Chaplin. No solo lo admiraba, sino que su influencia marcó cada uno de sus movimientos, sus gestos y ese humor físico que lo hizo único. De hecho, en uno de sus programas, Chespirito parodió a Chaplin con un personaje llamado Charlotte. ¿No es fascinante ver cómo un ícono puede inspirar a otro, creando un legado de risas que atraviesa generaciones? Pero el camino hacia la fama no fue directo. Antes de ser el creador de El Chavo del Ocho, Roberto estudió ingeniería en la UNAM. Aunque no terminó la carrera, esa etapa le enseñó a perseverar. Luego, mientras trabajaba en publicidad, se volvió un maestro del juego de palabras y del humor rápido, aprendiendo a usar la máquina de escribir sin saber mecanografía, todo para darle vida a mensajes que atraparan a la gente. Su primer amor fue Graciela Fernández Pier, con quien se casó en 1968. Ella nunca perteneció al mundo del espectáculo y juntos protegieron celosamente la privacidad de su familia. Pero la vida personal de Roberto, como en sus mejores guiones, tuvo giros inesperados. Mientras seguía adelante con su carrera, tuvo una relación sentimental con Florinda Mesa, la actriz que interpretaba a Doña Florinda en El Chavo, y que hasta entonces estaba comprometida con el director del programa. El amor y los conflictos se mezclaron detrás de cámaras en una historia tan intensa como las aventuras de sus personajes. Pero volvamos a la fama que todos conocemos. El Chavo del Ocho no nació de la noche a la mañana. Antes, Roberto ya había creado personajes que marcaron la televisión. El profesor Girafales, el doctor Chapatín y muchos más surgieron en programas como Sábados de la Fortuna y el propio Chespirito. Su estilo único, que mezclaba comedia física con juegos de palabras, atrapó a todo México y luego al mundo. ¿Sabías que en 1978 se grabaron especiales de El Chavo en el famoso Hotel Acapulco Continental? Gracias a un empujón del magnate Emilio Azcárraga Milmo, ese lugar quedó para siempre en la historia de la televisión mexicana. Hoy, aunque el hotel cambió de nombre a Hotel Emporio, sin embargo, no todo fue fácil en la vecindad. En un momento crucial, dos pilares del elenco, Carlos Villagrán Kiko y Ramón Valdés Don Ramón, dejaron el programa. Se cuentan muchas versiones sobre las tensiones entre ellos y Roberto y cómo esos conflictos afectaron la magia original de la serie. Carlos Villagrán intentó replicar el éxito de Kiko en otros países, pero nunca alcanzó el mismo nivel que con Chespirito. Y aunque la vecindad estaba llena de risas, detrás de cámaras también hubo drama, amor y despedidas difíciles. La relación de Roberto y Graciela terminó en 1989 y ella falleció años después, en 2013. Sin embargo, su historia y su legado continúan vivos, no solo en los personajes que crearon, sino en los corazones de millones que crecieron con ellos. Este hombre, que comenzó imitando a Chaplin y que casi no nace debido a un medicamento contraindicado que su madre se negó a tomar, se convirtió en uno de los comediantes más queridos de la historia. Su humor no solo nos hizo reír, sino que también nos mostró que la vida, con todas sus complejidades, puede ser una comedia llena de amor, errores y segundas oportunidades. Pero la historia de Chespirito no se detiene ahí. ¿Sabías que antes de ser el creador del Chavo, Roberto trabajó como guionista para un programa de radio protagonizado por Viruti Capulina? Sí, esos dos comediantes famosos a quienes ayudó a que su show pasara de 15 a 30 minutos, ganando el primer lugar en rating. Esto fue clave para que le preguntaran si podía hacer algo similar para la televisión y claro, él dijo que sí, pero para la televisión no bastaba con solo escribir chistes, tuvo que reinventar su humor, pasó del juego de palabras al humor físico, ese que todos conocemos y amamos. Ya no vive en ningún lado. Así como nació Cómicos y Canciones Addams y después Sábados de la Fortuna, donde por primera vez vimos personajes que hoy son leyenda.
Mientras tanto, Roberto también formaba parte de una pandilla llamada el Club de los Aracuanes, un grupo de chicos peleoneros y deportistas. A pesar de su baja estatura, descubrió que tenía talento para el boxeo, algo que muchos no saben. Este entrenamiento le dio disciplina y confianza, ingredientes que seguramente ayudaron en su carrera artística. Y hablando de ingredientes secretos, ¿te imaginas que el eslogan que propuso para un camión de carga Chevrolet en 1955 fue real? Eso muestra que el ingenio de Roberto ya brillaba mucho antes de la fama. Pero volvamos a la vecindad más famosa del mundo. El especial de vacaciones en Acapulco fue un antes y un después, no solo porque se filmó en un lugar espectacular, sino porque fue la última vez que el elenco completo estuvo junto. Después salieron Carlos Villagrán y Ramón Valdés, lo que cambió para siempre la dinámica del programa. Incluso en la serie, en la escena del aeropuerto, se insinúan esas tensiones con una frase que se volvió legendaria: no voy a dejar el programa, voy a dejar a Roberto. Una línea que habla por sí sola sin tradextando. El final de esta etapa afectó al programa. La salida de personajes tan queridos como Kiko y Don Ramón hizo que la vecindad perdiera parte de su magia. Algunos dicen que sin ellos el Chavo nunca fue lo mismo. Y es que no hay duda, detrás de un gran guión siempre hay un gran elenco, el Chavo y Don Ramón. Pero el talento y la vida de Roberto Gómez Bolaños siguieron evolucionando. Su relación con Florinda Mesa, que comenzó en medio de conflictos personales, fue otro capítulo importante. Aunque estaban separados y con diferentes historias, su química en pantalla y fuera de ella fue innegable. Osacolel, en cuanto a su vida personal, Graciela Fernández Pierre, su esposa durante más de 2 décadas, siempre mantuvo un perfil bajo, dedicándose a sus hijos y evitando escándalos. A pesar de los errores y las separaciones, Roberto confesó sentir culpa por años, lo que muestra que detrás del humor había un hombre sensible y complejo, Alcualdo. Y está ceperos, así que cuando piensas en el Chavo del Ocho, recuerda que detrás de cada carcajada hay una historia llena de amor, lucha, sueños, traiciones y sobre todo, una pasión por hacer reír que empezó con un niño que imitaba a Chaplin y terminó convirtiéndose en el comediante más querido de América Latina, el Chavo y Don Ramón. Antes de despedirnos, hay algo que no podemos olvidar. El Chavo del Ocho no solo fue un programa de televisión, fue un fenómeno cultural que cruzó fronteras, idiomas y generaciones. La vecindad se convirtió en un refugio de risas para niños, jóvenes y adultos de todo el mundo, el Chavo y Don Ramón. Es impresionante pensar que todo empezó con un hombre que casi no nace, que tuvo una infancia marcada por la pérdida de su padre, que luchó en una pandilla, que estudió ingeniería y no terminó, pero que nunca dejó de perseguir su verdadero sueño, hacer reír a la gente, el Chavo y Don Ramón. Nos regaló personajes inolvidables que hasta hoy nos hacen sentir niños otra vez. Su vida estuvo llena de altibajos, pero siempre con esa chispa creativa que lo impulsó a seguir adelante. Si creciste viendo sus programas, sabes que cada episodio está cargado de más que humor. Está lleno de historias que reflejan la realidad, la amistad, el amor y la perseverancia. Así que la próxima vez que veas a El Chavo, el Chapulín Colorado o al Profesor Girafales, recuerda que detrás de esos personajes hay un hombre que transformó la comedia en arte y que su legado sigue vivo gracias a todos nosotros, los que aún reímos con sus ocurrencias. Gracias por acompañarme en este viaje por la vida y obra de Chespirito. Y ahora sí, cuéntame, ¿cuál fue tu momento favorito del Chavo del Ocho? ¿Tienes alguna anécdota que te haya marcado? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leerte y no olvides ver el siguiente video que aparece en pantalla. Nos vemos en el próximo video, hasta aquí el radar de hoy.